Buenos días, tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, martes 8 de septiembre del año 2020. Recuerden que estamos bajo el espacio de la sombra, bajo la sombra del Omnipotente de todas las mañanas, y hoy damos gracias al Señor porque nos permite una vez más podernos encontrar, poder asistir a esta cita divina que el Señor nos ha convocado. Así que quiero animarle en esta mañana para que juntos leamos el libro a los Romanos, capítulo 8. Leemos juntos el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 34 en adelante. Versículo Romanos 8, 33. Vamos a estar leyendo la bendita palabra del Señor y oraremos conforme a lo que el Señor tenga que decirnos en esta mañana. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Vamos a leerlo juntos de aquí en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, pues el apóstol Pablo, desde la condición de estar encarcelado, de estar encadenado, sin embargo, él puede decir, ¿quién nos separará de ese amor? ¿O quién nos condenará? Cristo fue el que nos murió, Cristo es el que nos justifica. Y aunque habla de tribulaciones, pues nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a padecer tribulaciones, pero no nos espera la gran tribulación que les espera a aquellos que no han creído en Cristo, para cuando venga el rapto de la iglesia. Sin embargo, hay una seguridad, y es de que el Señor nos promete que nada ni nadie nos separará de su amor. Mire que no dice quién nos separará de nuestro amor por Cristo, no, sino del amor de Cristo. Si me hago entender, es decir, es al contrario. Nosotros, dice Juan, que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Así que en su amor estamos seguros, en su amor estamos confiados, a pesar de que no se vea nada, a pesar de que a veces las situaciones sean difíciles. Sin embargo, lo que propone el texto y el Señor aquí a través del apóstol Pablo es que hay seguridad de salvación, o salvación plena y completa. Así que pues esa debería ser una gran esperanza para cada uno de nosotros, que en medio de las luchas, de las dificultades,
el amor de Cristo por nosotros es lo que nos guarda, es lo que nos cuida, es lo que nos protege, es lo que nos da seguridad, es lo que nos, inclusive en esos momentos de desesperación, cuando estamos a punto tal vez de dejar todo al de lado, el mismo Señor hace que esas malas decisiones no se den, decisiones a veces movidas por la desesperación, movidas a veces por las ansiedades, movidas a veces inclusive hasta por la decepción. Hay momentos en los que pareciera que resultamos decepcionados en los tiempos de oración. A veces hemos orado por alguien y se muere. Nos decepcionamos, decimos, no, esto como que Dios no me escucha. Oramos porque la situación cambia y a veces nos damos cuenta que empeora. Y resulta pues de que nos vamos desanimando en cuanto al tema de la oración. Decimos, no, pero entre más oro, menos. Entre más oro, menos veo. Y nos vamos desanimando y nos vamos decepcionando y terminamos decepcionados con otros, con nosotros mismos y hasta con Dios. Y terminamos por no hacer este bonito ejercicio espiritual que es un arma poderosa para poder hacer frente a las situaciones. Entonces Pablo pues nos da esa claridad, dice, ¿quién nos condenará? Cristo murió. ¿Quién nos justifica? Cristo es el que justifica. Es decir, la salvación está plena y completa. Y de aquí en adelante, ¿quién nos va a separar de ese amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? O sea, Él pone la lista, ni la muerte, ni la vida, ni problemas, ni lucha, ni dificultades, ni nada, nada. Dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero note el texto, no dijo, nada nos podrá separar de nuestro amor por Cristo, no. No se trata aquí de nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo por nosotros? Es lo que más bien quiere decir. Así que en su amor estamos confiados y seguros. Y eso debería ser una gran esperanza para nosotros, repito, porque si mi Padre me ama y si es un Padre fiel, hermano, estamos seguros, vamos a la fija, no hay pérdida. Así que orémosle al Señor desde esta premisa para que el Señor pues nos traiga esa fortaleza si nos hemos desanimado, si nos hemos desalentado, si como que esta mañana lo pensaste 4 veces antes de levantarte a conectarte. Ah, ¿me conecto o no me conecto? Sí, no, sí o no, sí o no. Ay, bueno, vaya, hagámoslo como por haber. No, entonces orémosle al Señor que dándole gracias primeramente por su amor. Amado Padre, te bendecimos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la gloria, Padre Santo. Gracias porque, como bien diría el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no lo dijo desde el contexto de que estuviera tal vez viviendo una situación muy alentadora. Pablo está encarcelado, Pablo tuvo que padecer también ser latigado, también tuvo que padecer hambre, también tuvo que padecer situaciones. Sin embargo, son las credenciales que él tiene por el hecho de haberse hecho cristiano. Son las credenciales y tal vez está cumpliendo una promesa que Dios le había hecho a través de Ananías cuando ese encuentro de Pablo con el Señor camino a Damasco, cuando iba a perseguir cristianos, matarlos, encarcelarlos, y tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado, y allí quedó ciego, y allí el Señor le dice a Ananías que tiene que ir a la casa de un tal llamado Judas, y va allí a orar por él. Y el Señor le dice a Ananías, este es instrumento escogido, y le es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que lo que el Señor le había propuesto a Pablo no era un mejor salario si se convertía a él, porque Pablo, recordemos, era un líder fariseo que trabajaba para el Imperio Romano, y yo creo que su salario no era cualquier peso, era tal vez un buen salario, tenía prestigio, tenía poder, era un hombre estudiado. De hecho, Pablo era filósofo, sabía idiomas. Pablo no era cualquier pintado por ahí en la pared. Pablo era un hombre importantísimo. Y sin embargo tenía todo lo que tal vez cualquier ser humano quisiera tener: fama, posesiones, dinero, poder. Y sin embargo, cuando se aparece el Señor, la promesa es, te es necesario padecer por causa de mi nombre. Y tal vez muchos de nosotros ante un llamado así lo pensaríamos 2 veces.
Sí, no, pero dejar mi trabajo en esta empresa multinacional donde gano en dólares. No, 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 no. Espere, más bien me pensiono y ahí sí, señor, te atiendo. Tal vez muchos de nosotros lo pensaríamos 5 veces y hasta más antes de tomar la decisión. Pero fue tan crucial el encuentro de Pablo con el Señor que su manera de pensar, su manera de creer en Cristo fue transformada. Y por eso es que Pablo ahora puede decir estas palabras aquí en Romanos, escribirlas: ¿qué me separará del amor de qué más tengo que sufrir? ¿Qué más tengo que padecer? Es decir, cuando Pablo está diciendo ni la muerte, ni la vida, ni los porvenir, ni las situaciones, nada me separará del amor de Cristo, es porque Pablo estaba experimentando esa situación. Señor, por eso lo decía con todo peso de autoridad. Y él muestra sus credenciales. En algún otro texto él dice: mire mis credenciales: latigazos, ayunos, aguantadas de hambre, naufragios, cárceles, cadenas. Esas son mis credenciales como pastor, estaba diciendo Pablo. Y sin embargo Pablo podía decir: ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte, dice Pablo. Y en otros textos por ahí dice: es que para mí el vivir es Cristo y si me muero pues es ganancia. Oiga, qué convicción, a mí me inspira personalmente el apóstol Pablo en cuanto al ministerio, porque es que Pablo la tiene clara. Pablo tiene clara lo que al llamado, Pablo tiene claro a qué lo llamó el Señor, Pablo tiene claro el precio que hay que pagar por seguir a Cristo, Pablo tiene clara su seguridad de salvación, Pablo tiene clara la esperanza que le espera. Es más, Pablo en algún momento dice: no que lo haya alcanzado todo, sino que aquí voy, prosiguiendo a la meta, a ver si algún día puedo alcanzar ese gran premio. Sin embargo, Pablo dice: pilas, que el que esté firme, el que piense que esté firme, mire que no caiga, y va advirtiendo muchas cosas. Y ya cuando está a punto de morir, por allá según de Timoteo, cuando le está entregando las banderas prácticamente a Timoteo, es que ya le dice: tome, porque ahora sí predique la palabra, porque yo ya estoy puesto, listo para el sacrificio, estoy listo para que me maten, estoy listo para morir. Le está diciendo Pablo a Timoteo y le dice: ahora sí me está esperando la corona, que el Señor Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que el amar la venida del Señor, si amáramos la venida del Señor, pecaríamos menos. Si amáramos la venida del Señor, nos quejaríamos menos. Si amáramos la venida del Señor, tendríamos más esperanza, andaríamos en paz, en tranquilidad, en seguridad, y diríamos como Pablo: ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? ¿Esta gripa? ¿El coronavirus? ¿La muerte? ¿Qué nos separará? Nada, 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 nada nos podrá separar de su amor. Y estas no son simplemente palabras. La Biblia no es simplemente para motivarnos. La Biblia nos trae esperanza. Que el Espíritu Santo en esta mañana coloque esa convicción en nuestro corazón, Señor. ¿De qué me sirve leer la Biblia si no la creo? ¿De qué me sirve estudiarla si no la voy a creer? No me sirve de nada. Así que, Señor Dios de la gloria, hoy te pido que este texto que hemos acabado de leer realmente, Señor, se incruste, se introduzca, corra por nuestras venas, que el Espíritu Santo traiga esa convicción, es decir, que revele esa verdad a nuestro corazón y que realmente caminemos en esa esperanza como caminaba Pablo. Pablo no la pasó fácil, Pablo no vivió fácil aquí en la tierra. Es más, cuando el Señor le hace el llamado, inclusive el Señor le dice a Pablo: Pablito, sabes, te voy a poner ante reyes, ante grandes, ante poderosos. Y uno, ante un llamado así, uno diría: wow, uy, o sea que voy a entrar al palacio a almorzar con el presidente, voy a estar en medio de esos grandes, uy, qué bendición, el Señor me llamó para cosas grandes. Y sabes una cosa, que Pablo sí estuvo entre grandes, entre reyes y entre poderosos. Estuvo ante Félix, Festo, Agripa, Berenice, que eran los dueños del mundo de aquel entonces, y sí estuvo ante ellos, pero con las cadenas, encadenado, porque lo llevaban prisionero. Sí estuvo ante ellos. ¿Se cumplió la promesa del Señor? Sí, pero no como Pablo tal vez pensaría, sino como el Señor tenía en su propósito. ¿Sabes que a veces así vienen las respuestas de Dios? A veces quisiéramos verlas en papel regalo, pero no propiamente vienen así. Señor Dios de la gloria. Por eso mi oración en esta mañana, más que cualquier otra cosa, es que este texto que acabo de leer realmente se incruste en nuestro corazón. Realmente, que podamos decir: ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿El coronavirus? ¿El desempleo? ¿La economía? ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué me separará? Nadie,
ni nada. Y esa sea nuestra seguridad como pueblo de Dios, esa sea nuestra confianza. Caminemos en esa dirección, que esos sean los rieles que nos llevan a nuestro destino eterno. Que no nos desviemos, que no nos dejemos distraer. A veces esas preocupaciones se nos convierten en distractores que nos quieren sacar de esa carrera, pero que el apóstol Pablo denunciara, que el apóstol Pablo declarara que repetidas veces esa seguridad tan tremenda, él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire que no dijo con Cristo estoy juntamente glorificado, dijo crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, lo vivo en la fe, dijo Pablo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde lo dijo? Se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Qué tremendas declaraciones de Pablo. A mí me inspira ese apóstol, de cómo ese hombre tenía tanta seguridad después de que era un hombre persecutor de la iglesia, que odiaba a los cristianos, que odiaba a Cristo. Cómo fue su vida tan transformada y cambiada con ese encuentro con Cristo. Cómo cambió el chip, cómo cambió su manera de pensar, su manera de creer en Cristo. Qué bueno, Señor, y esa es mi oración en esta mañana, que como pueblo de Dios, bendito Señor, nos cambie ese chip, lo cambiemos, Padre amado, que cambie nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Señor, que si hemos estudiado, leído es tu palabra, Señor Dios de la gloria, que realmente esa palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, que transforme, que traiga esperanza, que realmente, bendito Señor, sea tu palabra la que realmente, Señor Dios de la gloria, atraviese nuestra vida, y que, Señor, nos lleve a vivir una vida no libre de problemas, pero sí una vida llena de fortaleza, de seguridad y de esperanza, Padre amado, en el porvenir. Yo quisiera aquí, detrás de estas cámaras, decir que la situación va a mejorar, pero sería un mentiroso si me pusiera a decir aquí en esta mañana: tranquilo, oremos porque todo va a cambiar, esto va a desaparecer, se va a mejorar. Sería mentiroso, porque la Biblia dice todo lo contrario. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hablando del carácter de los hombres, el mismo apóstol Pablo le advierte a Timoteo. Le dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, y lo más peligroso, tendrán apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, Pablo tenía tan claro su contexto en el cual estaba viviendo. Pablo sabía que estaba en medio de un imperio cruel, que era el imperio romano. Y sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: Pablito, ore por ese imperio, ore por los que están en eminencia, ore por esos reyes. Sí, aunque nos apretan, sí, aunque nos se cobran impuestos a cualquier cantidad, pero oren por ellos, porque es la voluntad de Dios. Porque dice, Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se puede ser honesto en medio de un país, de una sociedad tramposa? No, por supuesto que no. ¿Se puede ser honesto en medio de una sociedad corrupta, de sus gobernantes corruptos? Por supuesto que no. Pero es la invitación que Pablo le hace a Timoteo en medio de un imperio opresor. Le está queriendo decir Pablo a Timoteo: paguemos nuestros impuestos, seamos honestos, aunque sabemos que este imperio es cruel, aunque sabemos que este imperio es impositivo, pero nosotros como pueblo de Dios, le dice, seamos luminares en el mundo. Pablo siempre está advirtiendo eso porque él tenía claro y tenía identidad con Cristo, él sabía quién era en Cristo. Por eso, Señor, mi oración en esta mañana, más que pedir por otra cosa, es pedir porque esta palabra, bendito Señor, realmente se vuelva real, rema y veraz en nuestra vida. Señor Dios de la gloria, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Voy a terminar leyendo de nuevo este texto para los que acaban de llegar. Romanos 8:33. ¿Quién nos acusará? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros, decía Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, mire lo que dice Pablo, como está escrito, dice Pablo allí, como está escrito. ¿De dónde está sacando Pablo esto que va a decir? Pues del Salmo 44, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mire que dice, por causa de ti, por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, hoy oro a ti, porque esta palabra, Señor, se vuelva real en nuestra vida. Es mi oración, que esta palabra realmente coja peso en nosotros, Señor. Estamos en medio de un mundo convulsionado, pero Señor Dios de la gloria, a veces nos desanimamos, nos desalentamos, a veces Señor, inclusive nuestra manera de orar es para querer torcer tu brazo a nuestro favor. Señor, quita el coronavirus, Señor, que se abra la economía, y Señor, esto no va a ser una realidad, esto va a empeorar. Pero Pablo en medio de todas esas situaciones podía decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Señor, en mi oración en esta mañana es eso, que tengamos la convicción fuerte y firme de tu amor por nosotros. Porque a veces decimos, mi padre me ama, pero cuando llega un problema nos asustamos, entonces no estamos creyéndole a ese padre. Tenemos tal vez la figura de un padre engañador, de un padre que no suple las necesidades, de un padre que no nos cuida. Si supiéramos, si tuviéramos la certeza real de que nuestro Padre nos ama, andaríamos más seguros, más tranquilos, habría más paz. Mi Padre me ama y Él verá. Mi Padre me ama y eso es todo lo que necesito saber. Mi Padre me ama y en su amor estoy seguro, estoy confiado, tengo la certeza, me cuida. Es decir, guarda mi salvación, que aquí lo importante, porque cuando está hablando aquí Pablo, de alguna manera, está diciendo en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por los santos. ¿Qué quiere decir ese texto? Salvación completa, plena y segura. El que nació de nuevo, el que realmente se convirtió a Cristo, el que realmente se arrepintió, el que realmente es un cristiano auténtico y genuino, debe tener esta esperanza. Seguridad de salvación, va a la fija. Y si estamos en ese puerto seguro, entonces podríamos decir como el apóstol Pablo, entonces, ¿qué me va a separar de ese amor? ¿Qué? ¿La muerte? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿Coronavirus? ¿La escasez? ¿Qué me va a separar? Pablo decía, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Que esta palabra es mi oración en esta mañana, que quienes estén escuchando esta palabra, quienes la lean, que esta palabra entre por nuestras venas, que penetre, como dice en Hebreos, que realmente discierna las intenciones de nuestro corazón, que rompa moldes, que rompa todos argumentos, señores de la gloria, que a veces nosotros mismos nos hemos creído. No, esto se va a acabar, no, esto no tiene, no, esto para dónde voy, no. Señor Dios de la gloria, Padre amado, que tu palabra, Señor Dios de la gloria, penetre en nuestras vidas, bendito Señor, se vuelva real y genere seguridad en el ahora, pero esperanza para lo que viene, bendito Señor. Muchas gracias, porque nos has justificado. Muchas gracias porque nos has redimido, nos has perdonado, nos has hecho nuevas criaturas. Y Señor Dios de la gloria, tenemos la seguridad de que un día, Señor, te veremos. Esa es nuestra fe, la certeza de lo que esperamos. Te esperamos, Señor. Nuestra fe es la certeza de lo que esperamos, pero la convicción de lo que no vemos. Tenemos la certeza de que un día te veremos.
Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y 3. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, aleluya, tal como Él es. Tal como Él es, y el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y 3, hermano, anótelo, escríbalo, siémbralo en el corazón para que cuando estés así tambaleando puedas decir, vea, ahora soy hijo de Dios, pero vea, tengo una esperanza, y eso es lo que nosotros debemos creer. Señor, esa es mi oración, esa es mi petición en esta mañana. No voy a pedir por sanidad, no voy a pedir por nada. Voy a decir, esta mañana declaro eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Pero quién? Ni siquiera la muerte. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, pues gano. Estoy ganando, es ganancia. Señor Dios de la gloria, qué bendición ser cristiano. Qué bendición el haberte conocido. Qué bendición el haber sido alcanzados por tu gracia y tu misericordia. Al que quiera más, que le piquen caña, Señor Dios de la gloria. Nos has dado todo. Estamos plenos en ti, Padre amado. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más queremos, Señor? Perdónanos porque a veces somos necios, tercos. A veces somos, Padre amado, egoístas. Señor, cuando deberíamos estar compartiendo estas buenas nuevas, Padre amado, a tantos aquellos que están sin esperanza. Porque el que está sin Cristo sí está en esa sin esperanza. El que está sin Cristo sí está grave. El que está sin Cristo sí debería estar así. Pero el que está con Cristo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Mi alma te alaba y te bendice, Padre Santo. Gracias, Señor. Y que cada vez que, Señor, vengamos a tu palabra, esa palabra se vuelva real en nosotros, se vuelva veraz, que transforme y forme, Señor, nuestro ser, Padre amado, para que cambie nuestra manera de creer en ti y nuestra manera de pedirte a ti y nuestra manera de orarte a ti, bendito Señor, Dios de los cielos. Te alabamos y te bendecimos para que cambie nuestra manera de testificar de ti, oh Dios de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, y te damos a ti la gloria. Te pedimos que nos hables por tu palabra, que continúes en esta mañana contándonos lo que nos quieres contar, que enseñándonos lo que nos quieras enseñar. Señor, lo que necesitamos aprender en este día, Señor, el pan nuestro de cada día, de este día, dánoslo hoy. Que, Señor, tu palabra hoy, Señor, sea Dios de la gloria, trayendo aliento a nuestras vidas, esperanza, Dios de los cielos. Que esa palabra, Padre amado, penetre hasta lo profundo, que corra y sea glorificada y sea prosperada en nuestros corazones. Para ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, buenos días, Dios me los bendiga a todos y todas, sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, martes 8 de septiembre del año 2020. Así que bienvenidos, son las 6 de la mañana, 2 minutos, hemos orado, que Dios nos ayude a creer a su palabra, que Dios nos ayude de verdad, porque a veces andamos asustados y tenemos toda la esperanza aquí, permítame, toda la esperanza está aquí, en este bendito libro, y lo tenemos en las manos y andamos así. ¿Y qué vamos a hacer? Que Dios nos ayude a tener confianza y seguridad en el Señor. Así que sigamos estudiando nuestro libro de Juan, que hemos estado estudiando ya llevamos 5 meses estudiando Juan, y hasta ahora vamos en el capítulo 6. O sea que hemos ido muy despacio, porque es la intención, no tenemos afán. La intención es que podamos masticar bien todo lo que está allí. Personalmente he sido muy edificado a través de este libro de Juan, porque hay muchas cosas que uno antes las leía desprevenidamente, pero cuando se va en detalle encuentra unas verdades muy profundas que definitivamente le ayudan a potenciar esa fe, a aferrarse a esa fe. Así que esa es nuestra intención, no correr, porque de pronto dirán, ay, hasta ahora vamos en el capítulo 6, nada que le rinda el hermano Jorge. No, aquí la intención no es correr, la intención es que
vayamos versículo a versículo estudiando esa palabra, que la podamos masticar, como cuando usted tiene un postre en su mesa, uno quisiera que no se acabara y uno se lo come de a poquiticos, así, qué bueno así con la palabra, que la podamos deleitar, disfrutar, versículo a versículo, podamos mirar todo lo que el Señor nos enseña. Así que le anime a otros también para que cada mañana no se pierdan esta bonita bendición de poder estudiar el Evangelio de Juan. Bien, Evangelio de Juan, vamos en el capítulo 6, permítame, vamos mirando algunos textos en esta mañana aquí de lo que tiene que ver. Recuerde que el marco del capítulo 6 pues es el milagro que el Señor hace de la multiplicación de los panes y los peces, y sin embargo el Señor hace este milagro, pero recordemos que el apóstol Juan, siempre que habla de las señales en el Evangelio de Juan, detrás de esa señal, más que hablar del milagro, más que hablar de la señal como tal, lo que quiere es enseñar una verdad espiritual, una verdad celestial, detrás de cada intervención milagrosa del Señor. Así que Juan, no, su intención no es simplemente contarnos las señales de Jesús para impresionarnos o para que nos maravillemos, no, es para enseñarnos detrás de cada cosa que el Señor hizo, una verdad muy importante. Y hoy estamos, o en estos días hemos estado hablando precisamente de esa multiplicación de los panes, de ese milagro, de esa señal que sucedió allí. Y el Señor está enseñando algo allí, les está enseñando que Él es. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y recordemos 7, yo soy, que habla Juan en su evangelio. Él dice, yo soy el pan de vida, capítulo 6. Dice, yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14. Y el séptimo es, yo soy la vid verdadera, capítulo 15. No te preocupes que cuando vayamos llegando a cada capítulo vamos estudiando más detalladamente cada uno de esos yo soy. Estamos en el capítulo 6, por supuesto, y el Señor acaba de explicarles que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y ustedes vienen a mí, pero porque ayer les alimenté de gratis, con pan gratis, pero tienen que trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Porque si les vuelvo a hacer otro milagro, van a seguir estando vacíos. Es lo que les quiere decir. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y detrás de eso se forma una tremenda polémica allí con los líderes religiosos. Así que el mismo Señor les dice, el que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed, hablando de la mujer samaritana. Así que después de esta polémica, el Señor en el versículo 36 del capítulo 6, leamos aquí el capítulo 36 al 40 del capítulo 6 de Juan. 36 al 40. Mire lo que les dice el Señor en capítulo 6 del Evangelio de Juan. Les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, óigame bien, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dejémoslo hasta ahí, versículo 40. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, el Señor les da una declaración aquí después de que Él le dice que es el pan vivo. Les dice el Señor con claridad y en detalle y de una manera contundente, les dice en el versículo 36, aunque me habéis visto, no creéis. O sea que los judíos sabían claramente que Jesús era el Mesías. Jesús, ellos sabían, ellos no estaban mirando, ay, ¿será que este es el Mesías o será otro? No, ellos lo sabían. ¿Cómo lo sabemos? Se lo dijo el mismo líder de los fariseos a Jesús. En ese encuentro nocturno del capítulo 3 de Juan, ese hombre llamado Nicodemo va a Jesús de noche y la expresión de Nicodemo es la siguiente, le dice, maestro, sabemos, oigan eso, él le dice en el capítulo 3 a Jesús,
le dice, maestro, rabí, sabemos, o sea que sí sabían, sabemos que has venido de Dios, dice Nicodemo. Mire que la confrontación que tiene el Señor es con los líderes religiosos, con los judíos, con los fariseos, los saduceos, los escribas y los judíos que tenían un alto cargo jerárquico allí. Ellos eran los que venían allí a hostigar al Señor. Y sin embargo, Nicodemo le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y cuando Nicodemo dice sabemos, él no dijo en ese encuentro secreto de noche buscando a Jesús, no le dijo, maestro, sé, no dijo, sabemos. ¿Qué quiere decir? Que el Sanedrín, los líderes religiosos, sabían que Jesús era el Mesías. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían, no eran ignorantes como el día de hoy. Hoy el día usted sale a la calle a hacer una encuesta y haga el ensayo y verá. Eso sí, lleve el tapabocas, hermano, y guarde la distancia. Y pregúntele a la gente, ¿crees en Cristo Jesús? ¿Y qué le van a decir? ¡Claro! ¿A qué vino Cristo? A morir por nuestros pecados. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. El problema es que se niegan a creer en Cristo. Ese es el bendito problema. El ateo no es que esté creyendo, no es que no crea en Dios. Lo que pasa es que el ateo se niega a creer en Dios. Porque nadie puede negar algo que no exista. El ateo que dice no existe Dios, ya está confirmando que Dios existe. Porque no se puede negar algo que no se exista. El problema no es de Dios, el problema es de aquel que se niega voluntariamente a creer en Cristo. O sea, por eso el Señor tiene que decir a los apóstoles más adelante, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él se va a encargar de convencer al mundo, convencerlo de pecado. Y dice, pecado por cuanto no han creído. El mayor pecado no es lo que vemos, las situaciones difíciles del mundo, las situaciones caóticas del mundo. El mayor pecado es la incredulidad. Y más triste, la incredulidad voluntaria. El ser humano voluntariamente se niega a creer en Cristo. No es porque digan que no existe, se niegan a creer. Entonces es el problema de él, porque Jesús aquí en el versículo 36 les dice con claridad, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál iba a ser la respuesta de los judíos a la invitación que Cristo les estaba haciendo de ir a Él para tener vida eterna? Pues desgraciadamente una vez más, ellos se negaron a creer en Él. Dice el Señor, aunque me habéis visto. Se negaron voluntariamente a creer en Él. Miren esto, que el milagro que el Señor les había hecho de los panes despertó en ellos el apetito más que la fe. Al otro día fueron a buscarlo de nuevo para que les diera. Ah, qué tremendo eso. Que a veces las cosas que el Señor hace despierten más en nosotros el materialismo que la misma fe. Y a veces buscamos al Señor más por materialismo que por fe. Señor, para que me dé, para que se arregle esta situación del mundo, como está. Hay que orar, hermano, ore. ¿Ah? A veces eso es lo que nos mueve. Porque la vida cristiana no es por vista, es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y como bien orábamos hace un momento, esperamos un día encontrarnos con Cristo. La convicción de lo que no se ve, esperamos que un día podremos ver a Cristo. Esa debe ser nuestra fe. Si nuestra fe es aquí temporal y aquí pasajera, es una fe pobre. La fe debe trascender esta temporalidad, debe ser puesta en Cristo allá. ¿No dice el mismo Señor a través de Hebreos? Dice, corramos con paciencia, y la palabra paciencia es la capacidad de soportar las aflicciones sin desesperarse. Eso es paciencia. Y quien escribe Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el presidente de la República. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que está diciendo. Así que ¿dónde está puesta tu fe? Pero ese no es el tema de esta mañana. Lo que estoy diciendo es que aquel milagro que hizo el Señor allí, la multiplicación de los panes, despertó más en los judíos el apetito más que la fe. Al otro día buscaban, despertó más en ellos el materialismo más que la fe. Y por eso era que lo buscaban. Y el mismo Señor les dice, ustedes me siguen pero porque vieron las señales, porque han visto las señales. Es decir, Jesús sabía que los seguían no porque hubiesen creído en Él, sino porque habían visto las señales, porque les había alimentado y el mismo Señor tiene que confrontarles. Así que Jesús aquí no oculta ni su tristeza por ese rechazo. Ellos le habían visto,
pero aún así se negaban a creer en él. Y esto era mucho más grave de lo que podía parecerles, puesto que, como explica a continuación, él no actuaba en independencia del Padre. Esto fue tremendo. El mismo Señor en el versículo 38 más adelante les dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que por lo tanto, rechazar a Cristo implicaba también rechazar al Padre. Y los judíos que eran tan celosos de las cosas de Dios, tan celosos de Dios, pero sin embargo rechazaron al Hijo. Los judíos tanto que hablaban de la Torá, que hablaban de la ley, que hablaban de las escrituras, donde estaba escrito de Jesús, pero tienen a Jesús en medio de ellos y sin embargo lo querían matar. Porque por allá en el capítulo 5 dice que aún más procuraban matarlo porque se hacía igual a Dios. Entonces, tremendo eso, qué tremendo eso, la incredulidad, cómo ciega, cómo enceguece la mente, el corazón de los seres humanos. Así que cuando aquellos judíos incrédulos sencillamente se oponían a Jesús y ponían en tela de juicio su autoridad, pues debían también entender que también se estaban oponiendo a la voluntad del Padre, de lo que ellos tanto conocían. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre. Es decir, el Señor dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, de ese Dios que tanto ustedes hablan, ese Dios que tanto se les enseñó por allá desde Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese Dios que ustedes conocen, ese Dios tiene una voluntad. Y yo no he venido a hacer mi voluntad propia, dice Jesús, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y se lo explica el Señor. Se lo explica, les dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire que esta expresión del Señor, aquí hay una doble verdad. Él está expresando una doble verdad con esta expresión. Él está diciendo todos, es decir, la doble verdad ¿cuál es? Que todos los que el Padre le había dado, llegarían a Él. El mismo Señor dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, lo primero que está hablando Jesús es que todos los que vienen, los que el Padre le había dado a Jesús, todos llegarían a Él. Eso sí sería una gran verdad. A pesar de cualquier obstáculo. A pesar de cualquier situación. Por ejemplo, recordemos Nicodemo. Nicodemo va de noche, pero más adelante lo encontramos a un Nicodemo convertido, porque él fue el que ayudó a bajar el cuerpo de Jesús allí cuando murió en la cruz. Estaba Nicodemo, ya abiertamente. Nicodemo abiertamente se levanta ante el Sanedrín y en algún momento les dice, oiga, no es justo que primero condenemos a una persona si antes no es oída. O sea, el hombre se paró allí ya abiertamente a demostrar que realmente él se había convertido al Señor. Sin embargo, así que todo aquel que el Señor llama, por más obstáculos que haya, por más que diga, no, yo no quiero, al Señor no le queda nada grande. Cuando ya el Señor lo tiene a uno marcado, mis amados, no, así se esconda debajo de las piedras, de allá lo saca el Señor. Pero ¿quién podrá, como dijo el mismo Señor con lo que oramos hace un momento, como decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo creo que cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él se estaba acordando. Me acuerdo cuando yo perseguía a cristianos, me acuerdo cuando los mataba, me acuerdo cuando los encarcelaba, pero su amor me alcanzó. No me pude escapar de su amor. Es lo que tal vez está queriendo decir Pablo allí cuando dice, ¿quién me separará de ese amor? Así que, por más que le huyas al Señor, no, por más que te quieras esconder del amor de Dios, así sea debajo de las piedras donde te metas, allá te secará el Señor, porque Él quiere amarte, porque Él quiere expresarte tu amor. Así que una de las verdades que está diciendo aquí el Señor es que sencillamente todos los que el Padre le había dado llegarían a Él, a pesar de cualquier obstáculo. Y segundo, que los que fuesen a Él, Él no los echaría fuera. Es lo que está queriendo decir el Señor. Así que, porque la voluntad de aquel que lo había enviado era sencillamente lo siguiente. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, estaba diciendo Jesús. Esa es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Empecemos por considerar la segunda de estas afirmaciones, cuando está diciendo Jesús,
Sin duda se trata de una promesa realmente consoladora para cada uno de nosotros, como lo fue para Jesús, como lo fue para el apóstol Pablo, como lo fue para los apóstoles, como fue para y como sigue siendo para todos los que llegan a Jesús. Es una promesa muy consoladora. ¿Cuál es la promesa? De todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es decir, a los suyos, a los que son suyos, Él los protegerá, los guardará hasta el fin. Así que esta misma verdad se repite inclusive en otros lugares. Mire lo que dice Juan por allá en el capítulo 10, permítame leer capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Subráyelo allá en su Biblia, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Subraye eso ahí. Ni nadie, oiga bien, ni nadie, nadie, pero nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, gloria a Dios por eso. ¡Qué tremenda promesa! Pablo lo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? El coronavirus, el desempleo, la escasez económica. ¿Quién? Nadie, ni nadie, ni nadie. Siémbrelo ahí, mi amado. Romanos 8:33, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de orar, lo voy a volver a leer. Permítame leerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito. Cuando Pablo dice como está escrito, está usando el Salmo 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. ¡Qué promesa, mi amado! Esto nos debe dar seguridad, mi amado. Usted debe salir esta mañana, es mejor dicho, revestido como si se hubiera tomado un frasco de vitaminas, hermano. Hacerle frente a la vida con esta promesa tan tremenda. Así que es cierto que un verdadero creyente puede pasar por muchas de las cosas que son descritas aquí. Es muy cierto. Muchas cosas, muchas situaciones, pero ninguna de ellas puede hacer que ese creyente se pierda. ¡Qué promesa! Un verdadero creyente. Estoy hablando de un nacido de nuevo. Alguien que realmente se arrepintió. Alguien que realmente sabe que nació de nuevo. Que realmente la simiente de Dios está en él. Si así fuera, esto supondría que Cristo y también el Padre habrían fracasado en su misión de cuidar de ellos. Es decir, si nosotros nos perdiésemos por las situaciones diarias de la vida, sencillamente el Señor hubiera fracasado en su propósito. Por eso el Señor nos da esa seguridad. Dice, la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me da no se pierda, pero nada. Nada. Esto es imposible de que se pierda. De ahí nuestra gran seguridad. Nuestra seguridad de que la salvación, óiganme bien, de que la salvación no se puede perder. Algunos cuestionan este hecho, pero espero que se agarren. No vaya a pagar, esperen, le explico. Algunos cuestionan, ¿cómo así que la salvación no se puede perder? La salvación se puede perder, se pierde, no se pierde, y hemos estado por siglos en esos debates. ¿Será que se pierde o no se pierde? Explíquemelo a ver. Bueno, empecemos por decir algo. Eso es muy personal. Yo siempre he dicho que uno no puede perder algo que nunca ha tenido. ¿Sí me hago entender? O sea, uno no puede perder algo que nunca ha tenido. Así de sencillo es. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Bueno, algunos cuestionan este hecho
Y lo hacen porque se encuentran con personas que en algún momento se han confesado creyentes por algún tiempo y después se han ido al mundo. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Entonces sí se perdió la salvación. Pero la doctrina bíblica, óigame bien, la doctrina bíblica debe estar fundamentada no debe estar fundamentada, perdón, nunca debe estar fundamentada en nuestra propia interpretación de las experiencias humanas, sino en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿Sí? Algunos dicen, no, la salvación se pierde porque, mire, aquel estuvo tanto tiempo en una iglesia y se fue. Así que en las citas anteriores hemos considerado que todo aquel que ha llegado por la fe a Cristo, que ha nacido de nuevo, que está en las manos del Señor, nunca se podrá perder. El Señor dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Y la voluntad del Padre que me envió es que de lo que Él me ha dado no se pierda nada. Lo está diciendo el Señor. Se lo está diciendo a los judíos. Así que recordemos que la fe no es una obra que nosotros merecemos, inclusive. No somos merecedores de esta posición, no es una obra meritoria. El desarrollar fe para salvación, eso no salió de nosotros, es un don de Dios. Así que es imposible que nuestro reconocimiento, no es simplemente que nosotros hayamos desarrollado esa clase de fe para creer en el Señor, porque si no sería contada por obra. La fe no viene de nosotros, sino que es simplemente nuestro reconocimiento de que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y por eso nos ponemos en las manos de Cristo para que Él sea quien nos salve. Y el Señor le dijo al Señor, mi voluntad es que lo que viene a mí no se pierda. Y la voluntad del Padre es que el que venga a mí no lo echo fuera. Y la voluntad del Padre es que todo lo que el Padre me da, de lo que el Padre me da no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Mire la promesa tan tremenda que está diciendo el Señor. Claro está que algunos interpretan, óigame bien, esta seguridad en Cristo como una ocasión para poder seguir viviendo en el pecado, eludiendo sus consecuencias. Ah, pues como soy salvo, siempre salvo y entonces vivo como se me antoja. Vivo de cualquier manera porque ya estoy seguro en Cristo. No es eso lo que está queriendo decir el Señor. No lo está queriendo decir el Señor. Porque sencillamente ese planteamiento nunca será hecho por alguien que realmente se ha arrepentido. El que dice, una vez salvo y siempre salvo y ahora sí puedo vivir de cualquier manera, simplemente esperaré el día, el momento en que el Señor venga por mí y puedo seguir viviendo de cualquier manera porque la salvación no se puede perder, porque esa es una postura que hay. Dicen, como la salvación no se puede perder, entonces vivamos de cualquier manera, sí, en el pecado aquí en la tierra, porque como la salvación no se puede perder. Pero sencillamente quien da esa declaración, quien hace esa declaración, es porque nunca ha sido salvo. Así de sencillo. Nunca ha sido salvo. No ha nacido de nuevo. Un verdadero creyente no haría esa declaración. Un verdadero creyente, un nacido de nuevo, no haría esa declaración de decir, bueno, pues como ya soy salvo y la salvación no se puede perder, entonces comamos y durmamos que mañana moriremos y vivamos de cualquier manera. Un verdadero creyente no haría esa declaración. ¿Por qué? Sencillamente, ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de sus pecados. Es decir, por otro lado, la seguridad de salvación y el perdón de nuestros pecados no implica que que a Dios le resulte indiferente nuestra manera de pecar. No quiere decir eso. Entonces, como tenemos la salvación, pues a Dios como que se hace de lado para no mirar nuestros pecados o nuestra vida como la vivimos acá en la tierra pecaminosa, aunque decimos que somos creyentes. No implica tampoco que a Dios le resulte indiferente que un verdadero creyente peque. Dios está allí, mirando, observando. Recordemos que el Señor dijo que al que ama, disciplina. Y lo voy a poner desde esta premisa, permítame explicarlo de una manera más clara. Si alguien dice que llegó a Cristo, lleva 10 años en el Evangelio, pero resulta que se cansó del Evangelio, dijo, no, esta vaina como que no funciona, esto como que no, esto no es para mí. Cada vez que me doy cuenta que esto no, las cosas me salen difíciles, cada día no veo resultados. Y definitivamente se cansó del Evangelio y se fue. Pudo ser inclusive, pudo tener hasta títulos, se llamó ya pastor, ya predica, ya hace muchas cosas. Es decir, el Señor lo usó de maneras tremendas. Y uno dice, oiga, pero si era creyente porque mire el Señor cómo lo respaldaba, que ese es otro asunto. Mire cómo el Señor lo respaldaba.
Pero el Señor a través del apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate tú como obrero aprobado, no respaldado. El Señor respalda. ¿Se acuerdan aquellos que llegaron y dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? Y el Señor les dijo, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El hecho de que, hermano, el Señor te tenga haciendo cosas súper grandes y gigantes, no significa que hayas nacido de nuevo. Ojo con eso. Tremendo. Porque hay personas que puede que lleguen a una iglesia, duren años en una iglesia, pueden años caminando con el Señor, siendo usados inclusive por el Señor, salen y se van, se fueron. Y cuando se van del evangelio, resulta que les empezó a ir mejor. O sea, todo les empezó a fluir. Y fluye, y todo fluye. Y de pronto, aquí voy a poner algo. Si realmente esa persona no nació de nuevo, pues no pasó nada. Finalmente nunca fue de los nuestros, dijo alguien. Finalmente nunca fue del Señor. No pasó nada. Siguió viviendo, antes vea, prosperó y todo le fue mejor. Pero téngase duro, porque si aquel llegó al evangelio, duró 10 años, por decirlo de alguna manera, se cansó del evangelio y se fue. Pero si es hijo de Dios, el Señor no dejará que se pierda. Porque la voluntad, dijo Jesús, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que lo que Él me entrega no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se cansa del evangelio y se va, el Señor se lo permite, pero tarde que temprano lo traerá, porque el Señor no dejará que se pierda, porque nació de nuevo, es su hijo. Si no nació de nuevo, si no es hijo de Dios, chao. Se lo voy a leer desde lo que dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Permítame leerles. Capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, 5, 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Grábelo. Al que recibe por hijo. No dijo al que recibe por cristiano, evangélico, no. Al que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se puede perder la salvación? No se puede perder. El que ha nacido de nuevo, el Señor así sea de las orejas, pero lo trae otra vez a su redil. Así pataleé. El que nació de nuevo, nació, porque no se puede nacer dos veces, no se puede renacer, ni se puede desnacer. El que nació, nació. Dice por allá primera de Juan capítulo 9, dice que ahora ya no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y ya no puede pecar. No practica el pecado. Así que el que está caminando con Cristo, según Él, y puede hacer muchas cosas y se va, y si no, nunca nació, pues finalmente no pasó nada. Finalmente estuvo ahí, pero nunca pasó nada porque sencillamente no había nacido de nuevo. Qué peligro hoy en día para muchos que asisten a los templos, van a las iglesias, profesan ser cristianos, pero oiga, no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y puede que llenen estadios, y puede que salgan por la tele, y puede que prediquen por los medios donde sea, puede que el Señor los use de miles maneras y diga, wow, yo ya soy cristiano porque el Señor mire cómo me usa, cómo me respalda. Pero recuerde que el Señor les dijo a aquellos, yo no los conozco, ustedes quiénes son, pero a los que Él conoce, dice, nadie ni nadie los separará de mi amor, nadie ni nadie los arrebatará de mi mano. El que ha nacido de nuevo, hermano, esa es la seguridad de salvación. Por eso hay que apuntarles al nuevo nacimiento, no simplemente volverse cristiano. Ah, yo ya me hice cristiano porque hice la oración de fe. Yo ya me hice cristiano porque me bauticé. Yo ya me hice cristiano porque pertenezco a la membresía de una iglesia. Eso no te asegura salvación. Te asegura la salvación es que hayas nacido de nuevo, que la salvación es que la simiente de Cristo esté en ti. Eso es lo que realmente garantiza la salvación, el nuevo nacimiento. Lo demás, nada. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo,
estás inquieto por el cielo, pero te es necesario nacer de nuevo. No le dijo, te es necesario volverse cristiano, creyente, evangélico. No, te es necesario nacer de nuevo. Debemos reconsiderar eso. ¿Cuántos años decimos que llevamos de evangélicos? Debemos reconsiderarlo. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios o soy cristiano? Cristiano, está de moda ser cristiano. Todo el mundo quiere ser cristiano y simpatizan con el cristianismo, pero no quieren ninguna relación con Cristo del cristianismo. Eso es diferente. Así que, en algunos casos, esta disciplina que el Señor habla aquí para sus hijos, en algunos casos puede derivar en enfermedades inclusive, y en otras inclusive puede llegar a inclusive hasta la misma muerte. El Señor prefiere cortarlo, pero no dejará que se pierda cuando es hijo de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor nos guarda, nos preserva. Esto fue lo que les ocurrió a algunos creyentes en Corinto. Miren lo que le pasó a algunos creyentes en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por un lado, este pasaje nos enseña que no todo creyente que esté padeciendo alguna enfermedad significa que esté en pecado, porque esa es otra cosa. No significa, porque a veces se cree eso, ¿no? Ay, yo estoy enfermo, ¿será que estoy en pecado? No propiamente. A veces la enfermedad puede ser como consecuencia de un mundo caído. Como consecuencia de un mundo caído llega la enfermedad. ¿No dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte? Puede ser consecuencia del mundo caído en que vivimos. Todos nos vamos a enfermar de alguna u otra manera. También puede que alguna enfermedad, que un creyente, estoy hablando de un creyente genuino, si está enfermo no quiere decir que es que está en pecado. No propiamente, no propiamente. Sencillamente la condición de este mundo caído, pues estamos en esa condición. También nos enfermamos, también nos coge la enfermedad, también nos desgastamos, también nuestros huesitos se desgastan. Es cuestión sencillamente de una situación de un mundo caído en el cual estamos. O puede también que la enfermedad a veces no sea propiamente disciplina para un verdadero creyente, sino puede ser un ataque del mismo enemigo. Recordemos que tenemos un enemigo abierto que también, con el permiso de Dios, inclusive puede hostigarnos. ¿Se acuerda que a Job se le autorizó que fuera y tocara a Job, pero que no le tocara su vida? ¿Y cómo estuvo Job? Y usted conoce la historia. Sin embargo, también puede ser un propósito de Dios la enfermedad en un creyente. Puede ser un propósito de Dios para glorificarse. Recordemos a Lázaro. Lázaro enfermo y el Señor no se apareció para allá y el Señor dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Así que no implica que un verdadero creyente que esté enfermo esté en pecado. Como también vamos a mirar por otro lado que este pasaje también nos enseña que no todo que aquel que dice que es creyente en alguna medida y que sigue a Jesús lo sea. No está significando eso tampoco. Es decir, aquel que dice yo soy cristiano, yo soy creyente y estoy enfermo por eso, pero no significa que el hecho de que hable de Cristo, de que siga a Cristo, de que le sirva a Cristo, eso tampoco significa que sea cristiano. Pablo lo dijo: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que en alguna medida sigue a Jesús. Aquí estamos mejor frente a una multitud. Volvamos al hecho del Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Así que estamos ante una multitud de personas realmente allí que buscaron a Jesús después de haber visto el milagro de multiplicación de los panes y de los peces, pero no habían creído en él, es decir, no eran creyentes, y sin embargo lo seguían. Multitudes lo seguían sin haber creído en él, lo seguían por los milagros. Así que el hecho de que aquel que profesa ser cristiano no significa que lo sea. O el hecho de que un cristiano esté pasando por una situación difícil no significa también que sea pecado. Eso resumiendo lo que estaba diciendo antes. Así que cuando llegaron estos más tarde, esas multitudes, a comprender, cuando ellos llegaron a comprender lo que significaba ser un creyente realmente genuino y verdadero, cuando ellos entendieron eso, cuando entendieron que para ser un creyente debían comer el pan de Jesús, debían comerle, debían interiorizarle, debían recibirle, debían realmente obedecerle, hacer su voluntad, cuando entendieron todo eso, entonces fue cuando volvieron atrás.
cuando entendieron la dinámica del reino, como yo lo digo a veces, cuando entendieron lo que significaba verdaderamente seguir a Cristo, dijeron, no, gracias, deje así. Juan 6, versículo 60 al 66 dice, al oírlas, es decir, las palabras de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dice Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! O sea, tal vez nosotros habríamos interpretado que aquellos discípulos habían perdido la salvación. Volvieron atrás, dice. Desde entonces muchos volvieron atrás. Y podríamos darle esa interpretación, o sea que perdieron la salvación. Perdieron la salvación. Pero la auténtica razón de su abandono era que realmente nunca habían llegado a ser salvos. Esa era la verdad. Andaban con él, pero la verdad era que nunca habían llegado a ser salvos. Nunca habían nacido de nuevo. No habían tenido un encuentro con Jesús. Como hoy en día, ¿qué nos dice de eso de multitudes? Multitudes que lo seguían, pero no habían tenido un encuentro real con Jesús. Y hoy en día, después de 2000 años, no es la diferencia. Multitudes llenan los templos cristianos. Multitudes profesan ser cristianos, pero realmente no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y están entre las iglesias cristianas. Y llevan años en un templo. Llevan años alegando ser cristianos, pero no han tenido un encuentro con Cristo. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Dicen ser cristianos, se saben las canciones cristianas, se saben la Biblia de pasta a pasta, salen por la tele, salen por la radio, tienen programas de radio y de televisión, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Y aquí vemos claramente en el texto, multitudes venían a él, multitudes le seguían, pero Jesús sabía quiénes eran los que verdaderamente no creían en él. ¡Qué tremendo! Se fueron, realmente nunca habían nacido de nuevo, nunca habían estado con Jesús, le seguían era por el milagro. Así que observemos lo que dice el texto en Juan 6:64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso dice por allá en Juan 2 que el Señor, cuando dice que muchos creyeron al ver las señales que él hacía, cuando dice, pero el Señor dice, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque el Señor conoce los hombres. Notemos que el Señor vuelve a explicar acá cuál era la consumación de la salvación que él había venido a dar a los pecadores y que él mismo garantizaba. Recordemos eso que él dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de los verdaderos y creyentes genuinos, de los que han nacido de nuevo, de los que han tenido un encuentro con él, de los que le han recibido, de los que han creído, se han arrepentido, de los que por la fe se han acercado a Cristo. Él les asegura, yo le resucitaré en el día postrero. Y mire que no es casualidad que esta afirmación aparece como una especie de estribillo a lo largo de todo este pasaje del capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 39, 40, 44 y 54, el Señor viene diciendo, yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué seguridad de salvación para quien ha nacido de nuevo! ¡Qué tremendo! No te conformes simplemente con decir que eres cristiano evangélico. No te conformes simplemente con decir que eres pastor, que eres misionero, que el Señor te usa de maneras sobrenaturales. No te conformes con eso. Yo siempre soy enfático. Reflexionemos si realmente hemos nacido de nuevo, para que esta promesa realmente coja peso en nosotros. ¿Cuál fue la promesa que dijo el Señor en el capítulo 6 como estribillo? Dice versículo 39 y 40, y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Va una. Mire lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Van dos. Mira lo que dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Van tres. Mira lo que dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuatro veces esa declaración a lo largo del Evangelio del capítulo 6 de Juan. No es casualidad. ¿Pero esto para quién es? ¿Para el que dice que es cristiano? ¿Simpatizante? No. Esto es para el que ha nacido de nuevo. El que tiene la naturaleza de... ¿Por qué nacer de nuevo? Porque como dijo Pedro, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Con esta naturaleza carnal no podemos pretender entrar a una naturaleza divina como es la del reino de los cielos. No se puede. Lo corruptible tiene que vestirse de corrupción, pero el Señor a quienes realmente transforma es a sus hijos, a los que han nacido de nuevo, a los que llevan su simiente, a los que realmente han creído, a los que realmente le han recibido, a los que realmente se han arrepentido. Esto no es para todos, es para los realmente nacidos de nuevo. Aquí no está hablando si perteneces a una iglesia cristiana, si perteneces a una denominación cristiana. Es que yo soy de... No, aquí no está hablando de eso. ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta. Yo no te voy a preguntar si llevas 50 años de evangélico, 40. Yo no estoy cuestionando tu fe, pero sí te llevo a reflexionar. ¿Has nacido de nuevo? ¿Realmente tienes la certeza de que has nacido de nuevo? Eso es lo que el Señor nos quiere invitar en esta mañana. Así que la resurrección, óigame bien, será el toque final en el proceso de la salvación que le ha sido confiada al Señor. El Señor dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y que todo aquel que el Padre me da, no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por lo tanto, lo que el Señor está afirmando es que era que no solo tiene poder para guardar a los creyentes fieles hasta el final, sino que también tiene el poder para completar su salvación por medio de la resurrección. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Que el Señor conoce los que son suyos y nadie los arrebatará de su mano. ¿Somos de Jesús realmente? ¿Somos de Jesús? ¿O somos de una iglesia cristiana? ¿O somos de una denominación? ¿O somos de este bando o de este otro bando? ¿Somos de Jesús? Es realmente la pregunta en esta mañana. ¿Realmente somos nacidos de nuevo? ¿Por nuestra sangre espiritual corre verdaderamente la sangre de Cristo que nos une? ¿Realmente? Esa debería ser la pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. No deberíamos determinar nuestra salvación por una fecha pasada. Es que yo me acuerdo que yo soy cristiano porque el 16 de enero del año tal me convertí al Señor y hice la oración de fe. Ni oración de fe, ni bautismo, ni membresía de una iglesia te hace hijo de Dios. Eso es para debate también, pero no voy a debatir. Eso da para debate. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ya lo expliqué. El que es nacido de nuevo, el que es un hijo auténtico de Dios, no pierde su salvación, no la pierde. Así se quiera, le doy un arrebato de rebeldía y se quiera ir para el mundo, hermano, de las orejas lo traerá el Señor, pero no dejará que se pierda, porque el Señor dice, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me entregó no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero si aquella persona duró años diciendo que duró años en el Evangelio, que el Señor lo usó de manera sobrenatural, sanó enfermos, hizo milagros, hizo por todo lado y se fue para el mundo, pero si nunca ha nacido de nuevo, tranquilo mi hermano que la gran tribulación lo está esperando porque nunca fue de Cristo. Estuvo ahí, pero nunca fue de Cristo. Pero yo hice milagros, no importa. Al Señor también vinieron algunos y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre no sé qué, y el Señor les dijo, no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Pero a los que conoce el Señor dice, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano, porque la voluntad del que me envió es que lo que Él me entregó no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. ¡Qué tremenda esperanza!
Por eso esa es nuestra preocupación. Nuestro afán debe ser ese. Yo nací de nuevo, verdaderamente soy un hijo de Dios. Hermano, allá no nos van a pedir las credenciales, cuántas credenciales tenemos, ni cuántas almas nos hemos ganado, ni cuántas veces lavamos la iglesia o lavamos los baños. Allá no nos van a preguntar eso. Tenemos la imagen de Cristo plasmada en nosotros, es lo que te van a calificar. Es lo que nos van a calificar, cuánto nos parecemos, ver cuánto de Cristo hay en nosotros realmente. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque el hecho de pertenecer a una membresía, a una iglesia, llevar años en el Evangelio, eso no es garantía. Pablo lo dijo muy claro, no que lo haya alcanzado todo, sino que sigo la meta del supremo llamamiento. Y cuando estaba Pablo a punto de morir, fue que Pablo pudo decir, ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, ahora sí me está esperando la corona que el Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Pero fue en el momento en que Pablo estaba a punto de entrar a la meta. Antes no. Antes no, antes al contrario, Pablo decía, el que piense que esté firme, el que se crea la última Coca-Cola del desierto, el que piense que tal, mire que no caiga. Dios nos ayude. Dios nos ayude, realmente Dios nos ayude. Porque a veces uno de los espíritus más grandes que va a haber es el espíritu del engaño. Muchos van a, y el Señor dijo, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Muchos se engañan a sí mismos creyendo que son evangélicos o que son hijos de Dios. Es triste eso. Ah, no, yo soy hijo de Dios porque yo ya en la membresía de la iglesia ya estoy ahí, yo me bauticé, yo ya hice la oración de fe, yo ya soy evangélico, pero siguen viviendo como se les da la regalada voluntad. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Ha sido claro, tan claro, Señor, en esta mañana. Señor, cuando yo estaba estudiando este texto, realmente, Señor, yo podía decir, Señor Dios, qué tremendo, qué tremendo. Realmente hemos nacido de nuevo, realmente somos hijos de Dios, realmente tenemos la certeza y esa seguridad. Sí, porque me lo dijo el pastor, sí, porque me anotaron en la membresía de la iglesia, sí, porque ya me está usando el Señor para hacer X o Y de ministerio, sí, porque ya salgo por televisión, sí, porque mire, cada vez que oro por un enfermo se sana, sí, porque cada vez que predico se convierten, sí, el Señor no, el Señor respalda su obra. Y usan las mismas piedras si es posible para hacer su obra, tranquilo. Pero el Señor le dijo a través del apóstol Pablo a Timoteo, tú preséntate como obrero aprobado, no respaldado, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Señor, ayúdanos, que realmente podamos tener ese sello de garantía de que realmente somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Señor Dios de la gloria. Las credenciales que Pablo mostraba sencillamente eran esas. Él no dijo, yo soy filósofo, sé 5 idiomas, yo tengo fama ya como líder judío, yo tengo potestad como fariseo, yo soy fariseo de fariseos. Y sin embargo Pablo, con todas esas credenciales, Pablo pudo decir, y todo eso lo tengo por basura, eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es un encuentro real con Cristo, lo que está diciendo Pablo. Para mí el vivir es Cristo, y si me muero es ganancia. Y Pablo decía, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza carnal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ha amado y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la esperanza de Pablo, esa era la convicción de Pablo. Y espero que esta mañana, Señor, sea nuestra convicción. Oro porque sea nuestra convicción. Que realmente, Señor, tengamos la certeza de que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios. A veces nos preocupamos más por ser cristianos, a veces nos preocupamos más por pertenecer a la membresía de una iglesia, a veces nos preocupamos más por eso, y uno escucha tristemente personas que dicen, ay, en esa iglesia no me tienen en cuenta. ¿Qué importa? Si en esa iglesia no te tienen en cuenta, pero si eres un hijo de Dios y el Señor te tiene en cuenta y el Señor te ha prometido que te resucitará en el día postrero y que nadie te arrebatará de la mano de Él. ¿Estás seguro, mi hermano? Tranquilo, relájense. Señor Dios de la gloria. En esta mañana, Señor, por si las moscas, por si las moscas, Señor, no importa si somos pastores, si somos ministros, lo que sea. Señor, ¿realmente hemos nacido de nuevo? Es la pregunta. ¿Realmente tenemos la certeza, la seguridad plena dada por el Espíritu Santo de que si hoy me muero me voy contigo? ¿De que si tú vinieras en 5 minutos me voy contigo? Que esa sea mi pregunta diaria.
Que no me canse de preguntar eso. Señor Dios de la gloria, que no midamos nuestra salvación por las cosas que hacemos o por las fechas en las que tú has hecho cosas a través de nosotros. Señor, hombres de la Biblia fueron usados por ti y vinieron a ti, Señor, para impresionarte, y sin embargo tú les dijiste: yo no te conozco. Judas anduvo con Jesús para arriba y para abajo. Judas participó tal vez de esta multiplicación de los panes aquí. Yo creo que cuando el Señor dijo: hagan recostar a la gente, y oró por ese pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos para que sus discípulos lo repartieran entre la gente, yo creo que Judas también participó de ese milagro. Judas también vio cómo también el Señor lo usó para ese milagro. Sin embargo, se perdió. No era de Jesús. No era de Jesús. Estuvo con Jesús, pero no era de Jesús. Y hoy, Señor, oro por tantos, Padre amado, que van a los templos, llenan los templos, pero no son de Jesús. Simpatizan con el cristianismo, pero no han tenido un encuentro con el Cristo del cristianismo, con el Cristo resucitado. Hoy oro, Señor Dios de la gloria, que realmente haya un encuentro personal contigo. Hablo tanto para quienes dicen ser cristianos como para los que nunca han asistido a una iglesia cristiana. Aquí la cuestión, bendito Señor, no es de venir a orar para que nos supla las necesidades, sino, Dios de la gloria, para que nuestro destino eterno esté asegurado. Como dijo Jesús: el Padre me envió y su voluntad es que lo que Él me entregó no se pierda nada. Que no se pierda nada de lo que el Padre me entregó. Porque yo os conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Que esa sea nuestra seguridad. Que esa sea nuestra seguridad. Que en ti estemos seguros, Padre amado. No porque nos lo dijo alguien. No porque nos lo dice una firma que pusimos por allá en algún documento, sino porque realmente nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Señor Dios de la gloria, que esa sea nuestra seguridad, que esa sea nuestra certeza. Señor Dios de los cielos, que vivamos nuestra salvación no por cosas, Señor, que hayamos hecho o tú hayas hecho a favor o a través nuestro, sino porque, Señor Dios de la gloria, realmente tu Espíritu Santo coloque en cada uno de nosotros esa certeza, esa seguridad, esa convicción. ¿No dices tú mismo, Padre amado, que el Espíritu Santo es el que va a dar convicción al pecador, que traerá convicción al corazón? Señor Dios de la gloria, hoy oro por tantos que llenan los templos, tantos, pero multitudes llenan los templos, multitudes van a los templos y profesan ser cristianos y se saben las canciones cristianas y saben Biblia. Y es más, tú los usas inclusive para hacer milagros, pero no son tuyos, no son de Cristo. Señor Dios de la gloria, oro, Señor, a ti, oro a ti, Señor, que haya un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros, que haya un verdadero arrepentimiento, que haya un verdadero nacimiento, que haya un verdadero encuentro con el Cristo resucitado. Porque, Señor Dios de la gloria, si somos tuyos, podríamos decir como dijo Pablo, con toda seguridad y con toda certeza, dijo Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará?, dijo Pablo. ¿Quién me separará? Teniendo la seguridad de una salvación plena. ¿Quién acusará?, dijo Pablo, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Qué seguridad, que como hijos de Dios, nacidos de Dios, no como cristianos, como hijos de Dios, tengamos esta certeza y esta esperanza. Es mi oración en esta mañana. Señor Dios de la gloria, aquellos que no han venido a ti, tú dices, yo no los echo fuera, y nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Señor Dios de la gloria, que hoy esos que han venido a ti, que hoy esos que han nacido de nuevo, gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, las dificultades, aún de nuestra misma rebeldía, Señor, nada nos separará de tu amor. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te damos a ti la gloria. Si hoy hay hermanos que están pasando, Señor, por tu disciplina, fortalécelos, levántalos. Y gracias, Señor, porque el Señor, tu promesa se cumple. Nadie los arrebatará de mi mano. Lo que el Señor me dio no es su voluntad que no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Gracias, Señor, por esa bendita esperanza para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. A ti la gloria, Señor, a ti la honra y a ti la alabanza. Gracias, Señor. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una muy bonita reflexión en esta mañana. Espero que haya sido de buen provecho, que el Señor haya hablado a su corazón. Buen día, mis amados, Dios me los bendiga, que la gracia, la misericordia del Señor continúe sobre cada uno de ustedes. Un abracito para todos, muchas bendiciones.